Bueno, pues Lalo, quería empezar como tú principalmente en tu Instagram y en muchas entrevistas te defines como un animal de radio y también te he visto un programa que se llamaba así. He leído que te criaste con la radio prendida en tu cocina. Lo tuyo por la radio, entonces, yo imagino que es pura vocación desde chiquito. ¿Y me podrías decir qué magia crees que tiene la radio? Porque en Argentina, concretamente, un país donde yo veo que se escucha mucho la radio. No es como otros países, por ejemplo, no sé, en España se escucha y todo, pero yo veo que en Argentina se escucha mucho más que en otros países. ¿Qué magia crees que tiene la radio que no tienen otros medios para ser un medio tan querido? Y para ti concretamente, personalmente, como locutor. Te voy a corregir sobre mis infancias y comienzos. Es cierto lo de la radio en la cocina, pero no fue una vocación ¿No era de vocación? niño. No, era un sonido, era la banda de sonido de mi infancia, formaba parte de mi vida, Ajá. pero como un elemento más. Yo crecí en un pueblo, a la vera del río Paraná, con unas barrancas hermosas, mucha zona salvaje y en aquella época aún mucho más. Y los niños, nosotros no teníamos casi que pedir permiso para salir. Entonces nuestra vida fue bastante natural y bastante salvaje. Mi infancia, al menos. Y la radio formaba parte del hogar, que era de donde uno se iba. En general no quería estar adentro de la casa. Es decir, no soy un niño de departamento, soy un niño de casa, de pueblo, con puertas abiertas. La radio empieza a formar parte un poco de mi cultura más consciente cuando estoy en el secundario, en la adolescencia. ¿Sí? Sí, y obviamente que tengo el sonido y el recuerdo de la radio desde mi infancia, porque formaba parte de la vida familiar. La magia está en la voz, la magia está en la palabra, la magia está en nosotros. La radio es un aparato. Si no hay un ser humano detrás hablando, no sucede nada, no tiene ninguna magia. O sea que el mago es el humane, por decirlo de algún modo. Tiene lo mismo que tiene la literatura para mí, que terminas haciéndotela en la cabeza. Todos leemos el mismo libro y son hojas blancas, letras negras, y hasta si es la misma edición de la misma editorial, el libro es prácticamente perfectamente igual al otro. Sin embargo, cada uno que lee tiene en su propia imaginación, cierra con su disco duro una historia visual, una historia emocional, una historia sensorial, que es subjetiva, y por ende es propia, personal y privada de cada uno. Y eso es la radio para mí también, que uno está escuchando palabras, voces, ideas, conceptos. Y eso termina de visualizarse en la mente, pero el verdadero secreto está en la transmisión de la palabra, o sea, la palabra como transmisión de la idea o como el primer fenómeno de la comunicación. Hombre, por supuesto. La primera comunicación humana debe haber sido tal vez con sonidos guturales y con gestos, pero bueno, en algún momento el hombre empezó a transmitirle ideas a otro. Y así se pusieron de acuerdo sobre ciertas cosas, estimo, hace miles y miles de años. No es casual que según las investigaciones de los que estudian huesos de nuestros antepasados, muy antepasados, en las primeras versiones del antropo, cuando baja y se expande la laringe y la faringe, se expande el cerebro. A medida que empieza a comunicarse, se empiezan a multiplicar las neuronas. Y de esa comunicación nace la organización humana. Menos ahora que estamos en retroceso. Un poquito. ¿Y tú crees entonces que existe, hablando de fonética, tú crees que existe una voz de radio o que todo el mundo que quiera puede trabajar en la radio? Porque hay Todo el voces mundo que... insoportables también, ¿eh? Hay tipos de voces que son insoportables. Eso hay que decirlo. La radio es la humanidad. La radio es un medio. ¿Y qué hace? Transmite ideas humanas a la gente, ¿no? Desde lo personal, bueno, son grupos humanos también, un programa de radio no es una sola persona, puede llegar a serlo, pero en general son grupos humanos que transmiten ideas. Las ideas transmitidas y las ideas recibidas
son conceptos de sociedad, de comunidad. Por ende, no es que la radio tenga cosas buenas y cosas malas, o que tenga un aburrido o que tenga un pelotazo. El pelotazo está en la fábrica, está en el correo, está en la radio, está en la tele, está en la calle, está en el colectivo. Es decir, transmitimos humanidad, por ende, lo que la radio transmite es lo que hay adentro de la radio en ese momento. Y sí, puede ser muy aburrido, puede ser muy divertido, puede ser muy inteligente, puede ser muy maldito. Pero depende del humano, no es la radio. La radio es un eufemismo, es una convención, ¿no? Pero somos nosotros los seres humanos transmitiendo nuestras ideas. Entonces, lo único necesario, el único capital necesario, importante para estar en una radio es tener que decir. Si no tengo lo que decir, ¿para qué estoy en una radio? Lo hablo con mi mujer, con mi hija, con mi novia. Pero si tengo la necesidad de decirlo públicamente y de transmitirlo públicamente, de expandirlo, eso ya es comunicación, no es una charla. Pero bueno, eso surge del interior de cada uno. Lo mismo puede decirte un pintor o un arquitecto. Y tenemos arquitectos que hacen edificios geniales, que son verdaderas obras de arte, y que son geniales edilicia y urbanísticamente porque le brindan miles de satisfacciones y de calidad de vida a quienes lo ocupan o lo usan, y hay arquitectos que hacen bochornos, palomares, cada vez más pequeños, donde si entran los muebles no entra la gente. Pero eso forma parte de la humanidad, no forma parte de ninguna otra cosa. Y de cómo nos organizamos también. Sí, pero, a ver, yo soy de la teoría que, por ejemplo, yo pienso, a ver, que para la música se puede aprender, para la pintura se puede aprender, para la escritura también, en la radio también, pero yo creo que tú tienes que estar dotado de cierta fonología, de cierto tono de voz para hacerla bien, creo yo. Por ejemplo, no sé, una persona con un problema de voz, con una voz, no te hablo de disfonía, con una voz, viste que hay voces como que a veces resultan desagradables, por mucho que esté mal decirlo, pero hay voces que a veces resultan desagradables, igual que con la actuación, que hay personas que por mucho que se esfuercen, en su cara no tienen esa expresividad, por mucho que se esfuercen. Y yo soy de la teoría que concretamente que para la radio, yo te lo cuento porque yo como estudiante, yo he hecho muchas prácticas de radio y no se me daba, a mí no se me daba. No se me daba, y mira que yo tengo la voz profunda y todo, pero no se me daba, o sea, yo creo que, y luego, por ejemplo, tenía una compañera que hablaba, hacía ejercicio, y escuchaban todos fascinados, era como si se comiese la sala. ¿Tú crees que hay voces que de verdad que enganchan para este medio? Claro, sí, hay voces, hay personalidades, hay ángeles, hay almas, hay cosas que no se ven, que no se pueden describir y que funcionan. Pues si es este tipo, que tiene un programa de radio a tal hora, y que no entiendo qué es lo que dice, ni por qué lo dice, y tiene una audiencia increíble. Son fenómenos que nadie puede explicar. Lo mismo podemos decir de un escritor o de cualquier otra persona. Pero bueno, lo que natura non da, Salamanca no presta, y calculo que quien no está predestinado para un oficio, directamente no lo encara. Es como pensar que una persona que nació sin manos se dedica a la mecánica o a la relojería. Tal vez sí, con el tiempo y hoy con mucha tecnología pueda llegar a tener unas manos cibernéticas que lo ayuden, pero se entiende. Quise traer una analogía un poco caprichosa, si se quiere. No, está complicado esa analogía, sí. Bueno, pero es así, ¿no? Quien no está dotado para algo, yo nunca fui dotado para los deportes, por ejemplo, entonces obviamente no me dedico a los deportes. Sería un necio o un cabezadura si insistiese en querer, qué sé yo, ser un jugador de fútbol de primera, cuando siempre fui malo jugando a la pelota. Entonces, esas son cosas que va descubriendo uno con la vida y que tienen que ver con su personalidad y también tienen que ver con su deseo. Porque es algo que tenemos postergado los humanos, el deseo. Vamos más por el lado de lo que tenemos que hacer que por lo que deseamos y queremos hacer. Pero bueno,
fuimos formados y educados, al menos en Occidente, de esta manera, ¿no? Entonces, somos lo que somos y vamos evolucionando. La sociedad de hoy es muy distinta a la de mi infancia y seguramente muy distinta a la de la infancia de mis padres, porque tengo sus cuentos y los recuerdo todavía, que él ya no vive. Entonces, si miramos la vida en lapsos de a 50 años, vemos cambios tremendos en la sociedad. Y en 2 años incluso también, es increíble, sí. Bueno, ahora estamos viviendo lo que se llama un proceso de aceleración, ¿no? La velocidad nos está ganando y todo debe ser más rápido y nadie sabe muy bien por qué hay que ir tan rápido. Pero bueno, hay una inercia que hace que si todos van rápido, nosotros también tengamos que ir rápido. Vaya, no lo sé, pero Sí. así funcionamos. Hay una película, de hecho, que es muy buena, no sé si la has visto, española, que se llama Stockholm. Es de chico conoce a chica y bueno, la película lo que quiere decir es ese sentido aplicado a las relaciones sentimentales, de cómo ahora mismo es todo tan rápido. Un chico conoce a una chica, ay, me enamoré, ya, vente conmigo a mi casa, no sé qué. Y luego como al día siguiente, como no quieres saber nada de ella y ya no te hago más spoiler, pero yo leí entrevistas con el director y hablaba de lo mismo, de un mundo en el que vivimos tan acelerado en el que todo tiene que pasar rápido, como que todo es vivir el momento, todo es como que mientras estás viviendo el momento, estás pensando en lo que va a pasar después. Eso también lo escuché en otra película, de un tipo que decía, en cada ojo de mi conquista veía la siguiente. Es como que en un mundo en el que está ya demasiado ya que no alcanzamos, como que está por encima de nuestras posibilidades, nuestro propio mundo. Y eso me ha hecho recordar a eso, sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que el talento mismo te despierta, que te llaman? Que si tú has nacido para la radio, tú te vas a dar cuenta de que has nacido, igual que si has nacido para la pintura o la escritura, como que te va a despertar las ganas. Ni sí ni no. Hay gente que no encuentra nunca su vocación y tal vez nació. Yo no puedo saberlo. A mí me No, claro, hay ocurrió. gente que no artista, sí, yo me refiero al campo artístico, sí. Calculo que sí, sí. La gente tiene tendencias, qué sé yo lo puedo ver en mis hijas. O sea, hay tendencias. Uno ve hacia dónde van, qué les gusta. Han sido estimuladas, bien estimuladas, entonces pueden manifestar sus deseos, sus sueños, sus fantasías y proyectarlas también. Uh-huh. Es más propio de los jóvenes de hoy que de los de mi edad. Cuando yo era chico, la convención, la mayoría, no todos, era seguir un poco los patrones familiares, los patrones padres, ¿no? Patrones. Entonces seguían el negocio de la familia, seguían la profesión del padre, seguían la de la madre. Había como un hecho de emulación. Hoy no se da tanto eso. Sí, en las familias más conservadoras o más tradicionalistas de alguna manera, tenés que hay generaciones de abogados o generaciones de artistas. Y por ahí se da más en el arte que en otro tipo de oficios y profesiones. Pero antes era muy común que un oficio muy valorado, como un oficio artesanal, manual, vamos a poner la carpintería, que viene acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos, fuera un oficio de herencia, de generación en generación. Los hijos tomaban el oficio del padre y seguían, y había talleres y carpinterías que por ahí tenían 5, 6, 7 generaciones. Lo mismo los orfebres, muchos oficios se prolongaban de esa manera. Y hoy está rota esa cadena. De hecho, es muy difícil conseguir ciertos oficios. Yo tengo un amigo carpintero que no tiene hijos varones y bueno, hablando con él, yo le metí en la cabeza que tenía que formar herederos de alguna manera, tenía que formar nuevos carpinteros para que ese negocio siga. Y lo entendió y le cuesta encontrar muchachos que quieran aprender el oficio. De hecho, ahora creo que tiene 2 o 3 y le cuesta porque, nada, son generaciones nuevas
y tienen otros objetivos en la vida. Entonces, no lo sé, por ahí desaparezca el oficio y terminen los robots haciendo los muebles. No tengo la menor idea. Pero viste que todo ahora está cambiando y muchas cosas las hacen las máquinas, las computadoras y los robots, y la gente distribuye pizzas en bicicleta. Totalmente, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Lalo, tú estuviste en Chile, has hecho muchas colaboraciones con Chile, ¿no? Sí, Sí. ¿Podrías? trabajé. Sí. ¿Podrías decirme si nota algún cambio en la idiosincrasia chilena a la hora de hacer radio que en la Argentina? ¿Para ti fue un cambio muy, muy abrupto o realmente la radio si se hace bien en todas partes? Yo empecé a trabajar en Chile en el año 1984 y trabajé hasta el 96. Más que colaboraciones, era trabajo. Yo tenía programa todos los días en Chile. Y en el Ajá, verano tenía programas largos, sí, e importantes. sí, sí. Sí, se hacía, es diferente la radio en cada país, porque la Sí, radio como medio, en realidad la radio es lo mismo, es un parlante con un botón de volumen y un dial, y vos cambiás y escuchás, y hay una gente hablándote o pasándote música o haciendo entrevistas, eso no cambia, pero como cambia la idiosincrasia de la sociedad, la persona, la gente que están haciendo esa radio, piensan diferente y tienen un modus operandi diferente. Para mí igual, era muy perdona enriquecedor, que te porque interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero también era, a ver, yo creo que la influencia de Pinochet también podría pesar un poco, ¿no? bueno, pero yo iba de Buenos Aires, donde hacía 3 o 4 años había terminado la última dictadura militar. Sí, pero aún Tampoco así era tan estaba diferente. como el resquicio todavía, sí. Exactamente. Yo llegué con la primavera democrática. Yo llegué en el 84, ya Alfonsín, democracia en Argentina. Acá vivíamos lo que en España fue el destape, después de Franco. Entonces, acá se llamó la primavera ¿Ah, sí? democrática. No Yo sabía, llegué con mira. ese espíritu, yo llegué con ese espíritu a Santiago de Chile, cuando todavía había toque de queda. Mis primeros años en Santiago, a las 11 de la noche, había que estar en casa. Y si nos quedábamos en un lugar, había que encerrarse y amanecer ahí al otro día a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana cuando terminaba el toque de queda. Obviamente que era diferente. Pero bueno, en el aspecto tecnológico las radios estaban mejor montadas, la digitalización llegó antes a Chile que a Buenos Aires, y estos tratados de libre mercado y comercio y políticas relajadas de importación hacía que muchas cosas, la música, por ejemplo, estuviese inmediatamente después de editada en Santiago y no en Buenos Aires, y para mí era una fuente importante de producción. Entonces, yo iba a Santiago y trabajaba con mi know-how, como se dice ahora, con mi conocimiento y mi experiencia de Buenos Aires, con lo que estaba viviendo acá, la efervescencia de la democracia y esta manera de hacer radio más descontracturada, y lo llevaba para allá, y allá impactaba. Y Claro. yo de allá tomaba la música, tomaba lo técnico, tomaba estos procedimientos nuevos y me los traía para acá y acá impactaba. Entonces, esta alimentación entre una cosa y la otra me fue muy oportuna en ese momento. Ujú. Y bueno, a ver, tú eres también muy ecléctico, o sea, has hecho programas de radio o programas, bueno, de televisión, cine, que eso luego lo hablamos, radio, pero de todo tipo, o sea, desde humorísticos a noticias, incluso a mí ese fue el que más me llamó la atención, el programa de la radio para, así como perdón, es que no entiendo La ni colifata. sí, mira cómo, mira, para radio para personas con trastornos psiquiátricos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que tú tuviste que prepararte un montón también, porque ahí tienes que tener cuidado, ¿no? No, Sin no. más, ¿no? Ahí. Absolutamente no. Primero porque yo no soy el gestor de la radio. La Ajá. radio me llega de alguna manera ya diseñada. Alfredo Olivera hoy vive en París y es el director de una radio de los talleres de las externaciones, no sé cómo se llame, los que trabajan en la deshospitalización de la psiquiatría,
Hay una radio en París que es del gobierno, de la banlieue, y Alfredo está allá, sigue dirigiendo la colifata de acá y es un referente de las colifatas que no se llaman colifatas, tienen otros nombres de fantasía. Había como 100 en el mundo hace un par de años, yo viajé a Moscú con ellos para un encuentro artístico de usuarios de la medicina psiquiátrica, y a mí me llegó eso cuando yo estaba haciendo Buenos Aires, una divina comedia en la Rock and Pop, y vino Alfredo y me dijo, tenemos una radio en el Borda, y dije, ¿cómo tienen una radio? Sí, ¿querés escuchar? Y me hace escuchar un cassette con los locos hablando, y yo le dije, me parece fantástico. Mandame grabaciones y yo las acomodo para meterlas en mi programación. Yo lo único que hacía era editarlas un poco y cortarlas en un concepto de unos 2-3 minutos para que tuviesen una lógica radial al principio para que la gente se acostumbrara, y era un espacio donde yo decía, a continuación pasamos a transmitir con LT22 Radio La Colifata, la radio de los internos del Borda, y salía la grabación. Yo nunca participé de la realización de los programas de Colifata. Ajá. La Colifata hoy es un radio que tiene su transmisor, tiene su antena en el Borda, los talleres siguen los días sábados, pero los externos van a la casa de la Colifata, que es un estudio que está en una propiedad. Y hoy es una organización sin fin de lucro, y esto se ha clonado en el mundo porque se descubrió que esto de la radio, casi todos los talleres de trabajo y de entretenimiento del usuario psiquiátrico son más introspectivos, como la lectura, la escritura, la pintura, la escultura, la cerámica, son para adentro. La radio es para afuera y la gente vuelve, no hay una comunicación. Y eso funcionó muy bien como dispositivo de externación. Casi todos los que pasaron por la Colifata y por los talleres terminaron fuera del Borda. Y van y vienen, obviamente, porque son enfermos psiquiátricos, son recurrentes. Pero digamos que tienen una vida normal, muchos volvieron a vivir con sus familias o en relación con sus familias. Eso fue el boom de las radios psiquiátricas. Bueno, y de hecho cuando fuimos a Moscú hace 3 o 4 años, que a mí me invitó a la Colifata, bueno, me invitó a la Cancillería de Rusia, que estaba este encuentro del arte y de los neuropsiquiátricos, había radios colifatas de Italia, de España, bueno, de España había varias, de Italia también, de Chile, de México, de Perú, de Portugal, y muchas rusas, que tienen, digamos, una cultura de hospitalización psiquiátrica bastante dura. Este proyecto es precisamente para instalar la idea de que el enfermo psiquiátrico no tiene que estar internado en una cárcel, sino que cuando se brota, un enfermo psiquiátrico se enferma por brotes, tiene como ciclos. En ese ciclo va al hospital y cuando termina el ciclo va a su casa como cualquier enfermo. Entonces debe haber hospitales con áreas psiquiátricas, pero no psiquiátricos cárceles. Bueno, en Rusia eso está muy lejos todavía. Y no, en Rusia, o sea, en la URSS directamente te freían. Te ponían aquí el electroshock un poquito y ya te quedabas frito para toda tu vida. Entonces... Pero bueno, soy un padrino de la radio La Colifata. Soy el padrino de la radio La Colifata. Cuando hay aniversarios, fiestas y todo, me convocan y voy y bailo con los locos y todo eso. Pero nunca aprendí nada ni sé nada. Todo lo que aprendí es por estar en contacto con ellos. Pero tú sientes entonces que aprendiste mucho, como que a nivel de neurodiversidad, tú empezaste con una opinión y luego de estar grabando programas para personas con enfermedades psiquiátricas, como que tu mente se expandió y empezó a comprenderlos más. Sí, los comprendés casi desde el comienzo. Hay una lógica en el enfermo psiquiátrico que es muy sorprendente. Cuando hablas con obviamente hay distintos niveles de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y distintas patologías. Pero cuando hablas con una persona que está bien medicada y está relativamente controlada, tienen un sentido común muy diferente al nuestro. Ajá. Y es sorprendente, porque el punto de vista de ellos lo comparo con los artistas. No es el lineal que tenemos nosotros. Un artista en general, si está en su tiempo o adelantado a su tiempo, que es lo que debe
suceder en general, Ujú. tiene una lectura de la realidad que no condice con la lectura del diario, de la radio y de la televisión. Es decir, la lectura de nosotros como sociedad, de la masa, la lectura media. Están corridos, porque tienen otro patrón. A mí eso siempre me sorprendió y me parece una apertura fundamental, ¿no?, para la sociedad, porque ahí hay caminos por descubrir, porque ahí hay cosas nuevas. Las sociedades modernas son recurrentes en pegarse el piñazo con la piedra en el dedo del pie 40 veces. Estamos repitiendo los mismos errores de hace 100 años, cuando la ciencia, la tecnología, el arte, el pensamiento están un siglo más adelante. Las organizaciones sociales, las organizaciones económicas, políticas, los que gobiernan el mundo de alguna manera, que no son los políticos solamente, atrasan para mí. Sí. El conocimiento, la ciencia, la investigación, la tecnología, eso avanza. El arte, porque no tiene que atarse a ninguna convención, precisamente es todo lo contrario, romper las convenciones. Y eso los locos lo tienen, Totalmente. naturalmente, porque su mente no se adapta a la sociedad, ese es su problema. Claro, sí, sí, sí. Y en tu programa actual, Sábados de Moño, eh, ¿qué crees tú crees que sientes que tú más de, ¿cuántos años de experiencia? ¿35? ¿Ya? ¿Más de 30 años? 40. 45. Tú más 45. Guau. Más de 45 años de experiencia, ¿tú crees que eso está como muy soldado en ese programa? Como que es como ya el Lalo, ya la figura de Lalo, y como que te sientes con una libertad que a lo mejor no tenía en otros programas. Bueno, a ver, la tenías antes, me estoy expresando mal, perdón, pero como que sientes ya que a medida que te he puesto este porque es tu programa actual, pero que todo lo que ha ido bebiendo de cada programa lo inculca en el siguiente, y concretamente en este Sábado de Moño. Sí, de alguna manera sí, pero también es un programa que no me pertenece absolutamente. Soy un 33% del programa. Este programa Perdón, surge por una ay, verdad. necesidad. ¿Perdón? Tenemos el programa surge por una necesidad, Sí. prácticamente, ¿no? Yo trabajo para un equipo de gente que son amigos, además, y compañeros de trabajo de muchos años, que es el programador de Radio con Voz, era mi operador en Radio Bangkok en la Rock and Pop, año 87, 88, 89, Una Divina Comedia, 90, 91. Después nos seguimos cruzando en la vida, y él es el programador. Sergio Sirigliano es un niño que trabajaba cuando yo tenía el programa Tutti Frutti en Radio del Plata, que se hizo musicalizador. Quedó un espacio libre en la radio y Guillo me dijo, hacemos un tapón, le llamamos a un programa que dure unas semanas hasta que se vuelva a organizar, porque no teníamos un presupuesto para hacerlo. Entonces, Sirigliano, mi nino, hizo una lista de música y escribió un guión tentativo. Yo lo grabo con toda la libertad del mundo, y le pongo mis cosas, lo que se me ocurre, y le mandamos todo esto a Guille, que lo edita en una computadora, ahora en cuarentena, y lo manda al aire. Entonces, sí, claro, estoy yo y toda mi experiencia, pero están estos dos compañeros amigos que ponen lo suyo. Y lo que sale es la unión de tres, es un tres mosqueteros. Entonces sí, hay cosas mías, hay cosas de mi nino, hay sentencias que escribe él, yo las leo tal cual, a veces las cambio, a veces las discuto, y después Guillermo decide que va y que no va, porque por ahí sobra letra y saca, y por ahí falta y pide, y hay que improvisar un poco. Y tiene una edición así preciosista, parece un programa vintage, un programa de otra época. Pero bueno, es resultado de eso, tampoco es Lalo Mir haciendo un programa. Donde yo más me represento de alguna manera es en el vivo de Instagram, que ahora estoy haciendo a las 8 de la mañana, que soy yo, me levanto con los pelos parados y digo lo que quiero, a la hora que quiero, corto cuando quiero, empiezo a una hora, o sea, eso es la libertad más absoluta. Y elijo los contenidos, y me dejo llevar, a veces por los seguidores, por la gente, y a veces no, a veces los contradigo, y bueno, y eso es divertido. Pero ahí es donde sería más yo en este momento y aplico, porque pongo archivos,
porque uso cintas de años, de 20, de 30 años, cintas de grabador, con archivos que tengo, con entrevistas, con notas, estuvimos compartiendo ahora con los 100 años de la radio, entrevistas a los viejos animales de radio que yo hice en los años 90, que ahí estaban Cacho Fontana, Badía, Nora Perlé, y es como abrir archivos, es como abrir un museo. Y de alguna manera mi estudio tiene eso porque tengo guardado, no todo, pero sí gran parte de mis 40 años, de mis últimos 25 o 30 años de radio. Entonces, cada programa es un descubrimiento hasta para mí, porque a veces sé lo que va a pasar y a veces no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Ahora lo hago a las 8 de la mañana, antes lo hacía al mediodía. Dura 1 hora, que es lo que dura el vivo de Instagram. Podría seguir, pero me canso. Tampoco tengo que exagerar. ¿Y cómo resumirías tu estancia por la televisión, por el mundo televisivo, por donde también tienes bastante experiencia? Bueno, yo tuve algunas experiencias cortas. La noticia rebelde fue lo primero. Estuve menos de 1 año. Eso era, perdón, una parodia de la película, ¿no? De Sound of Music. El título. Sí, en realidad era el título. Claro, claro. La noticia rebelde era un programa periodístico, satírico, humorístico, pero cuyo material fundamental del guión era la información. Sí. Fue un éxito de los años, y eso fue en los principios de los años 80. Bueno, yo hice el último año de la noticia rebelde. Después hice Condolina, Fuga de Cerebros. Después tuve un ciclo de 2 años bastante interesante que se llamaba Las Patas de la Mentira, que fue por América, que era un programa que compulsaba las declaraciones de personas que se contradecían. Eso duró 2 años. Después levantaron todos los programas periodísticos de América, fue en época de Menem. Después tuve una participación en una Rock and Pop TV que fue en un principio muy, muy loca y muy revolucionaria. Eso fue en la misma época de aquí Radio Bangkok en Rock and Pop, en los fines de los 80. Y después tengo un ciclo muy interesante que se llamó La vida es arte, que fue 2 años por la televisión pública, en un programa sobre artes visuales, que es un tema al cual soy aficionado y me interesa mucho. Y después ya empecé con Encuentro en el Estudio, para el canal Encuentro, que es un programa sobre música, es una sesión de grabación convertida en un documental. Eso lo hicimos muchos años y terminó en 2 temporadas de Encuentro en la Cúpula, que era un show musical también. O sea, muy variopinta mi participación en la televisión. Las cosas más importantes, Las Patas de la Mentira, un programa muy serio y muy recordado, porque era un programa prácticamente antropológico, y Encuentro en el Estudio, que es donde me di el lujo de entrevistar y compartir una jornada de grabación con grandes de la música, y el canal de YouTube tiene 1 millón de seguidores, y estamos cerca de las 1.000 millones de vistas. Es decir, es un éxito de la web, no tanto del canal. Es un fenómeno que empezó en el canal Encuentro, que es un canal cultural, y encontró su propia vía de comunicación en la web, con YouTube. Nada, esos en general siempre fueron como programas de radio, sí, con una cámara delante, ¿no? Nunca trabajé mucho desde la imagen conceptualmente, como un realizador de imagen, sino como alguien que habla, y bueno, hay unas cámaras que lo están tomando, que es lo que hago con Instagram. Ok. ¿Y no te da curiosidad, no te ha provocado curiosidad o no descartarías volver un poquitín a la televisión o no? ¿Sigues en tu campo de radio? No, ni siquiera en mi campo de radio. Hago Sábados de Moño, hago un programa los domingos a la madrugada, participo en un par de programas de la mañana de Radio con Vos, grabo las artísticas, hago un Instagram. Eso es mucho, eso es muchísimo, sí. Pero bueno, colaboro con Filo News, donde hago un documental todas las semanas de 15 minutos, que Filo explica, y ya está. Necesito tiempo libre para mí. Bueno, salvo que aparezca un proyecto que me seduzca, obviamente.
¿no? Un buen proyecto seduce, buen dinero también seduce, pero no sería el momento. Y bueno, por último, el cine. O sea, ha llegado a trabajar con Eliseo Subiela. ¿Cómo fue la experiencia? Yo estaba casado con Victoria, la madre de mis hijos, ella es actriz, y yo era el locutor, y teníamos amigos que eran de la familia de Eliseo, nada, esas cosas que se dan más por una relación intrafamiliar. Así que ahí terminé haciendo un cameo, nada, pasaba por una escena, creo que decía 2 palabras. Pero sigue siendo Nada Eliseo importante. Subiela, sigue siendo Eliseo Subiela. Trabajé con Fargi en un largometraje que nunca vi, no me animé a ir al estreno, donde tenía un papel con una participación un poco más importante, era como una especie de lingera, le llamamos al que vive en la calle, un homeless, que vivía en las plazas, pero era medio filósofo. Esa película es un poco más importante. Después participé de un par de ciclos de ficción de la televisión, el último, Viuda e Hijos del Rock and Roll, donde hacía del muerto, porque era el director de una radio que se moría en el primer capítulo y en todas las apariciones eran como recuerdos de él. Ese tuvo una participación importante también, pero siempre de la mano de amigos que me llevaban y de nada, no es mi métier. Me divierte, obviamente, porque es salir de tu zona de confort y laburar de algo que es divertido de alguna manera y probar algo que uno siempre vio ahí y poder hacerlo es como un privilegio, pero no es mi oficio. Y eres muy defensor del humor. Eres muy, bueno, tienes un toque de humor muy especial y bueno, yo también te he leído una entrevista en la que dices como que hay que saber reírse de uno mismo. ¿Crees que eso también es muy importante a la hora de tus programas? O sea, como que eso hace que mantengas también los pies un poquito en la tierra, reírse de uno mismo y que hagas programas también más puros, porque, no sé, una persona que puede tener sentido del humor, pero a lo mejor no tolera ataques o bromas, mejor dicho, bromas, hacia su persona, a lo mejor eso hace que el programa fluya de una forma distinta. El humor vive conmigo, no lo tengo que forzar, es algo que me sale naturalmente. Hay como, no lo sé, es una Ironía. característica de mi persona. La ironía. Sí, la ironía, el humor, la sátira, el doble. Siempre soy juguetón en ese sentido, lingüísticamente, y me gusta jugar con las palabras, me gusta romper las convenciones, me gusta romper para volver a armar. Y el humor forma parte de eso y nada, me sale naturalmente. A veces soy políticamente incorrecto y digo cosas en momentos y lugares donde no tiene nada que ver. Con el tiempo me he acostumbrado, me he medido más y estoy un poco más atinado, pero a veces todavía me sucede que me voy de mambo y hago un chiste en un momento que no tiene absolutamente razón de ser. Pero sí creo de que somos patéticos los seres humanos, que nos la creemos, y que un poco de humor nos pone bien. El humor afloja las tensiones. Como la música con los animales, dicen el humor con las personas. Totalmente de acuerdo. Y también leí cuando dijiste que el feminismo es algo que se aprende. Obviamente, tú con 45 años que me has dicho de experiencia en la radio, debe ser muy interesante el cambio que has ido viendo y a lo largo de estos años, o sea, de cómo se trataba a la mujer, del lugar que ocupaba la mujer en los puestos de comunicación, de radio, compañeras tuyas, a cómo están ahora. Entonces me imagino que tú también habrás visto una evolución, desde tu punto de vista, la evolución debe ser brutal. Sí, sí, pero en todos los ámbitos. Obviamente la radio ha sido un medio bastante patriarcal y machista. Sí, por eso también. Y lo es todavía. Entras a una radio y ves, salvo raras excepciones, ves más varones que mujeres. Pero bueno, la sociedad está cambiando. Hoy hay muchos países del mundo que tienen presidentas, ministras, chairmans de grandes compañías, de corporaciones.
Eso hace 30, 20, 30 años empezó a suceder, antes era impensable. Y bueno, esto va a cambiar mucho el mundo, ¿no? Va a cambiar mucho porque es una impronta que no estaba prevista. El mundo manejado por hombres desde el principio de los tiempos, salvo raras excepciones. La corona inglesa, por ejemplo, que es más matriarcal que patriarcal, pero ahí las mujeres que llegan a reinas funcionan como varones prácticamente. Bueno, eso. ¿Y tú crees que ha ido evolucionando concretamente a medida que iba llegando la oleada feminista? Porque como dice eso, que el feminismo... Claro, es lo que estoy diciendo, está cambiando el mundo, eso es una evolución. Sí, no, pero Nos digo guste o no nos guste. personalmente tú, te preguntaba. Soy una esponja que cambio todo el tiempo. Yo me aburro de mí mismo a cada 5 minutos. Por ende, hoy estoy pensando algo que hace 5 días no me entraba en la cabeza. Sí, obviamente. No todo, claro. No soy el más abierto de los hombres. Y no soy yo para definirme de esa manera. Pero creo que sí. Creo que trato de seguir los tiempos, trato de vivir el presente y no esconderme en el pasado, que es también recurrente en nuestra sociedad hoy en día, Carmen. Sí. Estoy con el tiempo justo. Sí, Estoy no, con el tiempo eso te iba a justo. decir para terminar. Ahora mismo... Ya lo dijiste antes. ¿Cómo? Ya lo dijiste antes, para terminar. Ah, te lo dije antes. Ay, vaya, mi memoria de pez, pero te lo juro que esta es la última. ¿Tienes algún proyecto en mente o algo que te gustaría hacer? Hombre, ahora mismo, por lo que me has contado, tiempo no tienes mucho, pero algo que te gustaría hacer. Tener tiempo para hacer nada, libre albedrío. No tengo ningún proyecto. Sí tengo un proyecto. Estar viajando por lugares lindos del mundo y transmitir radio colgado de una palmera. Perfecto. O sentado en una palmera. Transmitiendo desde la palmera. Eso sería, es una fantasía, obviamente, y un chiste casi. Pero se va a terminar cumpliendo. Ojalá. Bueno, Lalo, pues muchísimas gracias. Perdona por haberte robado tanto tiempo. Yo que empiezo ahí a hablar. Un gusto conocerte, un gusto entrevistarte. Y nada, que vaya muy bien. Ok, Carmen, muchas gracias.